Salazar Vergara. Estudié historia, cuando se estudiaba historia, geografía y educación cívica, todo junto, un solo paquete. Y como no satisfacieron mis preguntas fundamentales, seguí estudiando después filosofía, cuando era gratis, entonces podía estudiar lo que uno quería. Que tampoco respondió mis preguntas fundamentales, entonces estudié sociología. Y ahí un profesor, un gringo, André Gunder Frank, en una sola clase dio cuenta de mi inquietud con una respuesta que tenía que ver con el hecho de por qué se producía en el mundo la existencia de masas marginales, que seguían siendo marginales. Bueno, eso me llevó entonces a investigar el problema por mí mismo, ya que no encontraba respuestas. Y desde entonces hasta el día de hoy, 63 años por lo menos, que estoy investigando. Un año menos de cuando nos casamos con mi compañero, llevamos 64 años juntos. No he hecho otra cosa que estudiar la respuesta a esa pregunta: ¿dónde esta gente pobre que está al lado mío, junto a mí? ¿Cómo se originó? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué nadie habla de ella? ¿No? Hasta el día de hoy, porfiadamente. Ya llevo más de 40 libros publicados sobre el tema, por un lado, por otro, distintas perspectivas. Y bueno, ese soy Gabriel Salazar. Bueno, yo creo que es otro periodo histórico, otra coyuntura histórica, donde se entró a jugar el gran problema que ha tenido Chile siempre: cuál es, qué orden económico, social, político tiene que darse a sí mismo el país para poder desarrollarse, integrarse y proyectarse al futuro. No es la primera vez, fue un periodo terrible, sin duda, el intento de Allende, el fracaso de Allende, la tiranía, yo le llamo tiranía militar. Con lo terrible que fue, no ha sido el único, porque hay que considerar que en el siglo XIX chileno fue una sucesión de 6 guerras civiles con el mismo problema de fondo: ¿qué constitución le damos a Chile? Contando, yo cuento también ahí la guerra para pacificar, ¿no?, entre comillas, al pueblo mapuche. Y para mí se suma a las guerras civiles del 29-30, del 37, del 51, 59 y hasta la del 91, que el 91 también, que no se cuenta mucho. Balmaceda estaba proponiendo, convocó una asamblea constituyente. O sea, el siglo XIX está plagado de guerras, matanzas, masacres, descuartizamiento, incluso con Vidaurra, que soy yo, los generales de Balmaceda, tan terribles como lo que vivimos el 73 y años siguientes en Chile. Entonces, para mí, ahora mirando como historiador, no como persona, para mí lo que ocurrió del 70, digamos, 73, fue otro gran, enorme intento por darle al país una constitución legítima, ¿no?, y que fracasó. Y no solo fracasó el intento, sino que vino después una contrarreacción tan brutal como fue la de Portales o la de Manuel Montt. Esta vez, claro, con una tortura sistemática que en ese tiempo no se practicó. Entonces, para mí es un ejemplo más de un problema que ya es endémico en Chile. 11 veces se ha intentado redactar la Constitución, 11 veces han fracasado. Este es el 11º intento, y llevamos ahora razón de 2 intentos por año. Lo ridículo que es esto. Bueno, yo desde hace mucho tiempo me hice la convicción de que los historiadores tenemos una responsabilidad social en este país en forma particular, que yo me fui dando cuenta porque la gente que me rodeó en la población donde yo viví, que están todos los gamas posibles de la clase popular alrededor mío, y la gran pregunta que me hice: ¿por qué nadie me habla de ella?, ¿no? La historia de esa gente no estaba por ninguna parte, que es lo que me llevó posteriormente a estudiarla de todos los ángulos posibles, ¿no?, desde ella misma, de arriba para abajo, por el medio, qué sé yo, etcétera.
que me llevó a la convicción de que hacer historia no es hacer un ejercicio académico puro para una carrera académica pura, ¿te fijas? Sino que es una responsabilidad social ética, ética. Puede que en Inglaterra tú puedas hacer el tipo de historia para hacer carrera, porque es un pueblo que realizó su objetivo. ¿Mm? Están contentos consigo mismo, están orgullosos consigo mismo. Lo que pasó con el príncipe Carlos, que ahora se convierte en Carlos III, no sé cuánto, ¿ya? Con todo el espectáculo, la gente más las calles, las banderas, el público emocionado, qué sé yo, revela que es un pueblo que está contento consigo mismo. Nosotros no. Por donde se le mire, este es un pueblo que por un lado o por el otro le sale la rabia, ¿no? Y eso tiene que ver con el problema no resuelto, ¿verdad? No hemos dado, en 11 veces nunca nos hemos dado una constitución legítima, eficiente, solidaria, humanista, nada. Entonces yo creo que los historiadores tenemos aquí una gran responsabilidad porque el pueblo chileno no conoce su propia historia. Y no la conocía, digamos, en grande hasta el año 80 y tanto, porque ahí no sabían nada. Es cierto que tuvimos historiadores críticos, con Marcelo Segar, que soy yo, Ramírez Necochea, Lucho Vital y todo. No fueron profesores míos, pero fueron amigos, en cierto modo, los conocí ya en su vejez. Era una historia que en gran parte estaba inspirada en una ideología extranjera, en un modelo teórico extranjero, en una experiencia política de un pueblo extranjero. No era nuestra historia. Y se contaba la historia según indicaba la doctrina, o sea, lo más importante acá son las huelgas, la lucha de clases, ¿verdad? Y por eso se optó y se privilegió y se habló la gente se obsesionó con la clase obrera, movimiento obrero, qué sé yo, etcétera, etcétera. A mí me pareció que la ideología extranjera puede ser muy buena, hay que conocerla, donde pueblos hermanos, todo lo que ustedes quieran, y la experiencia es valiosa, pero no encaja tal cual con la mentalidad, la experiencia y la memoria del pueblo chileno. Por eso el pueblo chileno, no, digo yo, no conoce su propia historia. Y le han enseñado a hacer huelga por de acuerdo que hay que pelear contra el patrón, ¿no es cierto? Y cuando hace eso, no se toma en cuenta que el Código del Trabajo le dice exactamente, hay que crear un sindicato con la misión exclusiva que negocie el contrato de trabajo. Le está prohibido hacer cualquier otra cosa. Es decir, le está prohibido hacer política como sindicato de cara y frente al Estado. Solo se le permite la huelga. Y esa es lucha de clases, ahí está. Pero la política en sí no la hace él, la hace el partido político. Y ese es el problema. Por eso la clase trabajadora dejó de hacer política por sí misma, solo quedó encajonada en la lucha económica con el patrón, los que tenían pega, y quedó toda la masa marginal otra vez fuera. Los callamperos, los pobladores, etc. Las mujeres fuera, los jóvenes fuera. Ahí me di cuenta de que teníamos que estudiar el movimiento popular chileno, no solo dentro de la clase obrera, hay que incluir los pobladores, los jóvenes, las mujeres. Y eso lo descubrí en la investigación de ese libro sobre la violencia política popular en la Grande Alameda, etc. Entonces, yo creo que la responsabilidad nuestra como historiadores en un país como este, que llevamos 11 burlas, para que excluyen al pueblo, o la clase popular, o al pueblo ciudadano, como hay que decir ahora, es que el pueblo debe autoinvestigarse, conocer su propia historia, construir su pensamiento político desde allí y ser su propio representante frente al Estado, sin intermediarios, sin ideología extranjera, y no con representantes en el Congreso, porque ahí todos tienen que, lo que están haciendo, tienen que concordar, tienen que llegar a acuerdos, ¿verdad? Y los acuerdos se cocinan en el respaldo, y este es un acuerdo de la clase política, no es los representantes del pueblo, esta es la clase política. Bueno, por eso creo que tenemos una enorme responsabilidad los historiadores, porque el pueblo que no conoce su historia, como dice el dicho, está condenado a repetirle, llevamos 11 veces repitiendo el mismo cuento.
Cuento corto, población de trabajadores, obreras tranviarias, puras mujeres, al frente, y al otro lado, puros choferes, hombres. O sea, ambos eran sociedades mutuales. Mi propia familia, mi padre de origen inquilino, era hijo de inquilino, pasó por ser peón, después sirviente doméstico, después chofer y después mecánico. Y mi madre hija de parcerero. Y como quedó huérfana, o sea, de padre, y sin recursos, la pusieron en las monjas. Y las monjas de ahí de la calle, ¿cómo se llama? En Bellavista, no me acuerdo el nombre, le enseñaron a servir. En esa época la gente pobre le enseñaban a servir. Pues ahí le enseñaron las letras, tuvo que hasta tercera preparatoria. Mi padre no estudió en ningún colegio, no pisó jamás una escuela, dijo él, ¿no? Y de ahí salió entonces a servir en una casa privada. Y ahí se conocieron los dos, se casaron, vivieron hasta que se murieron, respetándose, me consta. Nunca se trataron de tú, siempre de usted, los dos, ¿no? O sea, los dos para mí, imagínense, padre toda la vida, madre y madre toda la vida, los dos católicos, ella católica, entendiendo el catolicismo como práctica de caridad en la calle, ayudando a los callamperos, a los que vivían bajo el río, a los presos que estaban en la cárcel, en las conventillas, vivían en la calle, ¿no? Llegaba solo al almuerzo y partido. Y mi viejo trabajando, pero al mismo tiempo rezando por la salvación del mundo, decía él. Y rezaba solo. Metía los días domingos a la iglesia, 2 misas en la mañana y en la tarde 3 horas de adoración. Ahí me llevaba de vez en cuando. Estaba hincado 3 horas esperando. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque uno, yo nací en el corazón mismo, el punto axial de la clase popular, en todas sus variantes. Puertas afuera con los callamperos, puertas adentro con mi gente. Pero con un par de viejos que no solo se amaron toda su vida y fueron fieles y se respetaron, sino que una integridad ética cada uno con lo que creían y hacían. En ese contexto, entonces, se presentó el problema de todo este pueblo, ¿verdad?, que me rodeaba así como mosca por todos lados, y que ni la escuela, ni el liceo, ni la universidad me dijeron nada de él. Por eso surgió en mí un compromiso con eso, parecido al que tenían los viejos con el catolicismo. Yo dije ser católico a los 14, me rebelé contra Dios, digamos, y por ahí comenzó mi independencia. Más que nada porque no he hecho nada en 2000 años, ¿no?, por resolver estos problemas. Está ausente y está callado. Bueno, para mí eso fue fundamental. Porque había que resolver los problemas del mundo y el Dios famoso cristiano no ha hecho nada. Y por todo lo que uno sabe, estudiado, que se parece que antes de los 2000 años tampoco. Bueno, digo todo eso porque para mí el compromiso con el conocimiento de la gente que me rodeaba, de mi propia familia, para devolvérselo de ellos, fue un compromiso de vida. Todavía lo tengo. Ya, eso en primer lugar hay que tenerlo presente. Bueno, el momento de jugarse la vida, como quien dice, por eso llegó cuando el periodo de los 50 años, o sea, el gobierno de Allende y luego la tiranía de Pinochet. Porque ahí se puso en juego los conocimientos que tú tenías, funcionaron, no funcionaron. Ahí se puso en juego hasta qué punto tú estabas interesado en estudiar profundamente lo que estaba ocurriendo, al extremo de jugárselo en un momento en que tu vida estaba en peligro. Y lo hicimos también. Bueno, por eso fue un momento para mí fundamental en que, ya, pues, aquí está, la cosa se puso fea, juégatela, ¿eres capaz o no? ¿Eres capaz o no? Yo por eso, yo el año 64 voté por Frei, porque Frei encandiló a la juventud, 64. Frei ganó por las mujeres y por la juventud. Entonces yo estaba en esa otra todavía no había estudiado a fondo las cosas, voté por él. Pero ya el 70, no, porque ya me había dado cuenta que, lo voy a decir así, la vía parlamentaria al desarrollo de la revolución no tenía destino. Por eso no me gustaron los partidos, al MIT porque era movimiento.
no partido, que lo jugaba las elecciones para el Congreso. Entonces, el 5 de septiembre de 1970, el día siguiente que ganó Allende, yo entré al MIR. El camino parlamentario dije, no tiene destino, efectivamente no tuvo destino. Y al entrar al MIR me di cuenta al tiro de otro problema, que yo entendí que era un movimiento social con contenido político para avanzar hacia el cambio, sin pasar por el Parlamento. Por eso entré al MIR. Y mi compañera, que venía más bien de la cultura comunista, entró al MIR, también entramos los dos juntos, el 5 de septiembre. Y el problema es que se fue presentando rápidamente que el MIR, siendo movimiento, comenzó a actuar ligerito como partido. Entre otras razones, porque no podía pelear contra Allende. Entonces, más bien tuvo que imitar el modelo y comenzó a jugar a las elecciones. Aparece el concepto partido, comisión política, caudillo, el líder, el sol rojo, Miguel Enrique. Ahí ya eso no me gustó. Y comencé a criticar el mismo. Yo entre el 70 ya como el 72, 73 ya era un crítico total, porque entre otras cosas, cómo trataban las mujeres. Eran de segunda categoría. Pero era el revolucionario, era de barba, ¿no? Qué sé yo, etc. Y vi cómo en las poblaciones, mi jefa directa en el partido, pues a mí me ofrecieron entrar por arriba, porque yo era amigo de la Carmen Castillo, de Andrés Pascal, compañero en sociología. Yo fui profesor de Carmen Castillo en la Universidad de Chile, y él fue mi alumna, etc. Entonces me ofrecieron entrar al tiro de la comisión política para educación política. Y yo me negué, entonces. Y entré por abajo, entré en las unidades del MIR que tenían las poblaciones del sur, la 26 de enero, etc. Entonces vi cómo los jefes miristas eran todos de clase media o estudiantes universitarios, pequeña burguesía, gente de clase alta inclusive, que tenían los hijos revolucionarios, y cómo trataban a los pobladores y cómo trataban a las mujeres pobladoras. Y ahí eso no me gustó y comencé con la crítica. Y a la vez estudiar. Y bueno, por eso podrían entender que comencé a jugar con el filo de la navaja. Pues no renuncié, me seguí criticando, me cambiaron, me sacaron del frente de estos pobladores, me metieron en la Católica. Primero en la Chile, ahí no pasaba nada con el MIR, en la Católica había un desorden espantoso. Me llevaron a la Católica, estaba más organizada la Católica. Y ahí me quedé militando. Y claro, con la represión, cuando vino el golpe y la represión, todos los intelectuales de casi todos los partidos, salvo uno que otros, se exiliaron. Me consta porque yo estaba trabajando en Flaxo, porque ahí nos refugiamos para hacer investigación, ahí me echaron de la Chile, de la Católica, del Colegio San Ignacio, de todas partes, de mi compañero también. Digamos, literalmente cesante absoluto, razón por la cual convertí mi auto en taxi. Trabajamos como taxista como 3 años, ella en la mañana y yo en la noche, a la hora del toque de queda. Bueno, y como el MIR se quedó sin intelectuales, entonces me cooptaron de la comisión política para trabajar directamente con uno de ellos. Entonces yo le iba entregando mis conclusiones con la investigación, los estudios, opiniones, qué sé yo, informes políticos. Yo solo, no tenía base en mi edad. Y hasta que vino Mayoco, sorprende del encierro, estaba toda la comisión política metida en una casa absolutamente contra todas las normas de seguridad. Cayó el enlace que tenían conmigo, ellos son atacados, muere uno de ellos allí, los otros se escapan, se exilan, se van. Y el enlace llega a mí, me entrega a mí y caigo preso yo. Y ahí paramos en Villa Grimaldi. Y ahí viene el otro gran, como te dijera, desafío. ¿Cuánto puedes aguantar tú? ¿Hasta qué punto tus convicciones son sólidas? ¿Cómo eres como hombre ante un riesgo como ese? Era jodido. Es jodido, lo más jodido que puedo haber. Y para mí mismo me sorprendí hasta dónde podía llegar. Quedé por lo menos con
otros compañeros me lo han dicho, con la idea que hay que ser digno, por decirlo así, aún en la tortura. Y allí vi además el ejemplo de un compañero, que ahora quiero citarlo por todas partes porque es un modelo que deberá seguirse. Este compañero, Patricio Bustos, médico, lo encontré, lo conocí en Villa Grimaldi, estaba dentro ahí, y observé que él, pese a que a él lo torturaban también, porque era igual que todo, pero él no estaba preocupado de sus magulladuras, digamos, ¿no? Le rompían las costillas, que sé yo, que hay sordo, cualquier tontera, la electricidad, las pateaduras, las golpizas, en fin, todo eso. Todo el mundo quedaba medio para adentro, callado, no quería hablar, asustado. El objetivo de la tortura es convertirte en niño. Toda la estrategia de la tortura, que se estudió en Estados Unidos, los laboratorios psicológicos, y se practicó en Argelia y se practicó en Indonesia, es que con la tortura, el torturado llega a un punto en que depende toda su vida del torturador. Y es un sentimiento. Entonces te convierte en un niño frente al torturador. Y el torturador en ese momento está en condiciones de meterte ideas porque estás entregado. Esa es la idea de la tortura. Entonces, la gente que llega torturada a la celda llega en condición de niño que no quiere hacer nada, no se atreve. No quiere comer agua, no quiere conversar, no quiere... Está así arropado, ¿no? Entonces Patricio Bustos, pese a que llegó igual, ¿no? Se dedicaba cama por cama, hablándole a los compañeros, haciéndole, hay que ser cariño, haciéndoles cariño, hablándole, dándole comida en la boca. No se preocupaba de sus problemas, se preocupaba de los problemas de los otros. Y yo descubrí ahí, tate, eso somos nosotros, o debemos ser nosotros. Frente al enemigo que te tortura, te quiere matar, ¿verdad? Que es la negación misma de la humanidad, nosotros restallábamos ahí, por decirlo así, en hermandad, cariño, sobre todo las mujeres. Y cuando pasábamos haciendo fila con venda y la mano en el hombro del que iba adelante, pasábamos frente a la pieza donde estaban las mujeres, nos faltaba que alguien abriera un poco la ventana. ¡Fuerza, compañero, fuerza! O si pasaba muy cerca por la cara un cariñito, ¡fuerza, compañero! Entonces, por un lado estaba el horror de la tortura, por otro lado este sentimiento, somos hermanos, nos queremos, somos fraternos, nos ayudamos. Entonces, esa sensación, si tú la sientes y la conviertes como en Patricio Bustos en una práctica, aún dentro de la Villa Grimaldi, te da dignidad. Yo dije, estos somos nosotros, no solo aquí, fuera también. Y si no somos eso fuera, es que no entendemos nada, ¿no? Por esa razón, te fijas, yo salí, por así decirlo, dignificado de la tortura. Por eso cuando hablo de tortura yo no me fijo tanto en la golpiza que me dieron, que me dejaron medio solo, cualquier cosa. No. Sino, para mí fue positivo a la larga. Y muchos compañeros quedaron por eso agradecidísimos de Pato Bustos, porque lo atendió en esas condiciones. Porque cuando salió Pato Bustos después lo llevaron a la libre plática. Yo asumí el rol de él, porque pensé que había que repetirlo. No tengo ningún problema en reconocer, fui mi maestro. Y lo más simpático de eso es que a veces con otros amigos nos gustaba salir a barrer la villa, porque tú salías de ese encierro y barriendo tomabas aire puro, qué sé yo. Y barrimos toda la villa entera. Y en la noche inclusive la cocina dejamos limpiecita. Y quedamos por lo menos con sensación de que estábamos haciendo cosas normales. Y a veces los cocineros nos daban, en agradecimiento por la ayuda, 2 o 3 puchos. Nosotros partíamos con los puchos, la encendíamos al entrar a la celda y luego la boca de cada uno una chupadita. Oye, los tipos te miraban como si fuera tu mamá, más o menos así, ¿no? Pequeños gestos así denotaban, bueno, nosotros somos esto, somos hermanos, ¿no?
Bueno, eso para mí fue fundamental. La hermandad, la lealtad, el compañerismo, la ayuda recíproca, la solidaridad. Y eso hasta el día de hoy, para mí, reconstruimos nuestra familia con Arlete, que estamos yendo al exilio, claro, en función de esos principios, hasta el día de hoy. Y por eso llevamos 64 años casados, en ese sentido. Y claro, me di cuenta que el daño que hizo el modelo neoliberal fue eliminar esa fraternidad, destacar el individualismo, la competencia, la deslealtad, el egocentrismo. De ahí que para mí ese periodo, en lo personal, significó llegar al momento límite de jugártela por lo que estaba aprendiendo desde cabro chico, ¿verdad? Pero hay en condiciones de que defínete de una vez por todas, ¿no? Y para mí fue importante por eso. Por eso es que el golpe yo no lo veo tanto, como le dijera, sí, claro, Allende, la tortura, la violación, los muertos, ok. Y eso es lo que fue, sin lugar a dudas, no se puede negar. Pero fue un momento límite que nos puso, no sé si a todos, pero a muchos, en esta condición de defínete de una vez por todas. ¿Quieres ser un individuo sometido o quieres ser un hermano en una comunidad? En lo personal, eso más o menos significó ese periodo, lo anterior a Allende y lo que vino después. Una de las cosas lindas que surgió de allí, ¿no? Es que dentro de la celda donde estaban los presos en Villa Grimaldi, esto el Pato Busto lo hacía con todos, comunistas, socialistas, miristas, frentistas, de todo lo que había dentro, sin distinción. Entonces después cuando nos reencontramos en Tres Álamos, en libre plática, para muchos, ¿verdad?, ya no había barrera entre partidos. Nos seguíamos sintiendo hermanos, yo estaba por encima. Entonces con varios de ellos, por un ejemplo simple, con Igor Núñez, deben conocerlo ustedes, Iván Núñez, perdón, el autor de la ENU, gran profesor, le dieron premio de educación, ¿no?, a él. Yo estuve preso con él en Villa Grimaldi y después nos encontramos en Tres Álamos y éramos hermanos. Muy socialista él, muy mirista yo, pero estábamos juntos y nos reíamos de los partidos, ¿eh? Él se reía de su partido porque ¿qué hacían los partidos, maestro? Esto es re largo, todo largo. En Tres Álamos, en el pabellón donde estaba yo, el pabellón 2. Hacían concentraciones de masas, distintos grupos de los distintos rincones del patio. Imagínate, un patio tendría 40 metros de largo, no es tan chico tampoco. Salió un grupo de allá al centro, otro grupo de allá al centro, como si fuera la plaza, qué sé yo, Artesano, la plaza Bunde. Y en el centro levantaban un par de sillas y ahí hablaban los jefes, con discursos de partido, y por partido, ¿eh? Y se respetaban ya el Partido Comunista, el Partido Socialista, qué sé yo, etc. Entonces, por Iván Núñez, que ya estábamos en otra, nos moríamos de la risa. Mira el circo que tenían afuera. Y nosotros jugando cartas, ¿no? Y los otros nos criticaban, ¿por qué se están jugando cartas? Entonces, bueno, ahí se dio. Todos los que entendimos eso en Villa Grimaldi, seguimos siendo hermanos en Tres Álamos y después en el exilio. Cuando yo llegué a Hull, en Inglaterra, exiliado, junto con mi compañero y mi familia, ahí se organizó toda la izquierda como un solo grupo. Creamos un grupo musical en Belinca que tuvo muchísimas funciones y iba a ser muy conocido. Habían 2 comunistas, un partido socialista y 3 MIR. Todo hermanado, sin discusión. Fue muy lindo el exilio en ese sentido en Hull, el resto se sacaban la mugre entre ellos, ¿no?, entre los partidos políticos. Claro, eso no fue extensivo a todos los presos, nada más que logramos descubrir eso en Villa Grimaldi, que fue un peligro. La época que estuvo Pato Busto, que después estuve yo con otros compañeros, después se perdió eso, porque ya.
Pero ese grupo se hermanó de verdad, fíjate. Fue muy lindo. Y hasta el día de hoy nos seguimos visitando, ¿no? Un tremendo abrazo, somos como hermanos, qué sé yo. Aunque ya ninguno está, somos todos post-mil, ¿no? Y ellos son post-comunistas, otros post-socialistas que llegan acá. Pero eso quedó siempre, una sensación de hermandad hasta el día de hoy, que es la cultura sana que quedó de la otra lucha grande que hubo en Chile.